tru. ¿Qué está pasando? Con Sof y Juanjo. Está bien, ¿no? Sí. Intentémoslo. Va. Sof, capítulo número 63. 63, y ahorita estamos estrenando juguete nuevo porque Sof se compró un nuevo equipín para mejorar la calidad de nuestros podcasts, de nuestros episodios. Entonces, bueno, esperemos que díganos en los comentarios qué opinan, qué tanto notan la diferencia. Esperemos que todo salga bien. Verdaderamente este es un experimento porque aunque estudié comunicación y llevé clases de cine, la verdad las personas que me conozcan saben que me cuesta trabajo la tecnología en general. Entonces ahorita estamos utilizando un solo micrófono. Normalmente se ve, ahorita no se ve. Esperemos que salga bien y ya la próxima semana vamos a estrenar nuevos micrófonos. Ajá. Y pues yo tampoco le sé esto, siempre he estado detrás de las palabras o frente a la cámara, nunca detrás de los fierros, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo cómo va saliendo todo esto. Y bueno, pues en esta semana de nuevos casos de justicias e injusticias, de actualizaciones de los temas de los que ya hemos venido hablando, el caso del Mayo, el caso de Alito, de las elecciones en Estados Unidos, de las de Venezuela, así que hay mucho que ver, Sof. Sí, entonces, rápidamente el episodio de hoy vamos a hablar de de un intento de detención que no se concretó, todo el chisme que pasó ahí. Por corrupción contra el que supuestamente es la mente maestra de la lucha anticorrupción de Claudia Sheinbaum. Entonces vamos a ver qué onda con eso. Sí, también liberaciones indignantes y una liberación que iba a ser liberación y luego no fue. Cuestiones que básicamente le están sirviendo mucho ahora con toda la discusión de la reforma al Poder Judicial para que la ciudadanía diga, órale, el sistema está podrido, ¿no? Entonces, también vamos a hablar, lo anterior, sobre los casos de Lidia Cacho y María Elena Ríos. Si no saben quiénes son ellas, por alguna extraña razón, también les vamos a explicar brevemente qué onda. Para los más jóvenes no creo que sea tan... O sea, Lidia Cacho, pues ya lo más famoso de su caso ya tiene... No me sorprendería que haya gente joven que no sepa quién es, pero es una periodista súper importante, platicaremos de ella. Y de María Elena Ríos, bueno, la saxofonista. Y de Cancún. Y de Cancún. Bueno, trabajó en Cancún, su trabajo es en Cancún. Sí, no sé si ella nació en Cancún, se me haría raro porque es una ciudad tan joven, pero digo, yo siendo de Cancún, periodismo, o sea, su investigación siempre, es... Sí, Lidia Cacho es como... la referencia, ¿no? Ajá. También vamos a hablar de algunas actualizaciones de Claudia Sheinbaum y en nuestra sección internacional, cositas sobre las elecciones de Estados Unidos y de Venezuela. Entonces, dicho eso, vamos a arrancarnos. Ciudad de México, nació en Ciudad de México. Bueno, sí, es lo típico, ¿no? La mitad de los cancunenses son chilangos, ¿sabes? Venga. Vamos a hablar de Javier Corral. ¿Quién es este sujeto? Bueno, era un panista, ahorita ya lo bendicieron. ¿Cómo se dice? ¿Bendijeron? Bendijeron. Bueno. Ya está bendito, tocado por el manto sagrado morenista, por el manto sagrado guinda, y ya se lavó, expió todos sus pecados. Pero para que me entiendan, era una persona muy, muy, muy importante en el PAN. Fue gobernador de Chihuahua de 2016 a 2021. Entonces, apenitas se sale del PAN y se va a Morena. Y de hecho, él está en las listas para plurinominales del Senado. Entonces, también en Morena está teniendo un rol importante. Y este cuate fue acusado de peculado. En otras palabras, de ser un rata, ¿no? Vamos a simplificarlo. Es como uno de estos delitos, usualmente cuando tenemos, o sea, no existe el delito de corrupción, porque pues corrupción es como, más bien como un concepto, aunque Morena ya quería hacer un delito llamado corrupción, pero bueno, es como de, te robas dinero, ¿cómo te lo robas, no? Entonces, peculado es uno de los delitos que engloban lo que entendemos normalmente como corrupción. Y resulta y resalta que este señor, ahora morenista, estaba cenando en un restaurante muy lujoso de la Ciudad de México que se llama Gin Gin, y en la colonia. O sea, como buen morenista, ¿no? Sí. Humilde, no tiene por qué andar presumiendo, en un restaurante carísimo ahí en la Roma, ¿no? Que yo fui de aniversario de Gin Gin, me la pasé a todo dar. Es un gran lugar. Es un gran restaurante. Pero sí, es más bar, ¿no? O sea, yo recuerdo, yo solo he ido a Gin Gin no una sé vez. si, igual y me estoy confundiendo, pero bueno, igual y
Ay, estoy bien, güey. Me estoy confundiendo con Ling Ling. ¿Ubicas? Ling Ling, no. Ese también es bueno. Jin Jin, pues, Ese es al que fue en mi aniversario. pues es un bar, o sea, sí le dicen restaurante, no sé por qué, porque según yo es más un barecito. bar. Es un Ya, bar ya. donde puedes ir a tomar jeans deliciosos y desorienté. otras cosas. Está muy rico, pero sí. Pero bueno, estaba sí. en el Jin Jin y de repente que llegan cuates de la fiscalía, elementos de la fiscalía, pero no de la Ciudad de México, elementos de la fiscalía de Chihuahua a detenerlos por una orden de aprehensión por este delito de peculado. Y pues no lo logran detener. ¿Por qué? Porque se presenta al lugar Ulises Lara. No se presentó por casualidad. De hecho, o sea, primero supimos de esta noticia porque tengo entendido que el espacio de Ciro Gómez Leiva publica una foto de... Están deteniendo a Javier Sí, Corral. Pero, cabe aclarar, y de esto también vamos a hablar, no es algo solo de Ciro, No, que no. también vamos a hablar de Ciro, pero lo traían muchísimos otros medios, incluyendo, por ejemplo, Milenio. Alejandro Domínguez en Milenio también llevó esta nota como una de las notas importantes de su noticiero y No, claro, muestra claro. imágenes exclusivas también de sus reporteros ahí. Entonces, Pero a lo que iba es que, o sea, se le ve a Javier Corral, o sea, momentos después de que llegaron estos cuates de la Fiscalía de Chihuahua, pero haciendo llamadas, así de que, Claro. luego de que compa Ulises Lara, licenciado, abogado, ya ven, el célebre abogado Ulises Lara, pues se ve que le estaba marcando luego para que saliera a echar el paro, ¿no? contextísimo. Yo siempre explico todas estas cosas porque Está bien, siento está bien. que es como una telenovela y entonces cuando de repente se te va quién es el quién y qué onda y entonces quién es primo de cuál. Ulises Lara es el fiscal de la Ciudad de México, súper cercano, es morenista, que las fiscalías en teoría deberían ser autónomas, pero Ulises Lara es morenista. Y entonces cuando llegan a detener a Corral, al exgobernador panista, pues está haciendo sus llamadas y sí, le llama a Ulises Lara se presenta y lo termina escoltando. Si ustedes están viendo, no solo escuchando el podcast, les vamos a poner unas imágenes de lo que les platicábamos hace rato de Ulises Lara y Corral saliendo de Jin Jin y precisamente ese es el momento en el que lo escolta Ulises Lara, el fiscal de la Ciudad de México, a una camioneta de la fiscalía y se lo lleva. Y entonces, después de todo esto, igual, contexto. Quien gobierna ahorita, para que entendamos el chisme completo, quien gobierna ahorita Chihuahua es María Eugenia Campos. Es panista, mejor conocida como Maru Campos. Y entonces, pues hoy en la mañanera, estamos grabando esto en jueves 15, quincena, bueno, perdón, qué chiste tan cruel. Desempleo, amigos, es que ellos no sabían, no se les había, Sí. no les había comentado. Si alguien tiene una chamba. Si alguien tiene una chamba, nada, estamos bien, pero bueno. Entonces, regresando al tema. Entonces, hoy en la mañanera le preguntan al presidente qué onda con esta situación y vamos a ver ese momento. José Manuel Fuentes de Capital 21 sobre el tema de Corral. Cuando se da este intento de detener al exgobernador, se hace en la hora estelar del noticiario de Ciro Gómez Leiva, a la hora. Incluso él tiene imágenes exclusivas de esa detención y también pues Ciro Gómez Leiva en sus redes sociales publicó una foto. O sea que eso llama mucho la atención. ¿Qué opinión le merece, presidente? Esto tiene que ver con diferencias políticas que vienen de tiempo atrás. La actual gobernadora se alió al exgobernador Duarte. Es parte de la promiscuidad política, ¿no? Bueno, les puse esta parte, sí, de la respuesta del presidente, pero también de la pregunta en sí que hace el reportero, porque me parece interesante cómo se habla de que las mañaneras son lugares de diálogo circular y abiertas a la ciudadanía y que no sé qué, como si no tuvieran un buen de, vamos a decirlo como son las cosas, cruel, son paleros. Este reportero en particular era de Capital 21, que para quienes no sepan, es un medio del gobierno de la Ciudad de México. Si ustedes se meten a capital21.com, hay notas, de repente saca una que otra nota buena ahí, pues funciona el sitio web, vaya,
al buen trabajo de repente se hacen sus reporteros, pero obviamente tienen que responder a los intereses del gobierno de la Ciudad de México porque son Esa un es medio, la línea son un medio del oficial, Estado, ¿no? son un medio Que oficial. por cierto, pequeño paréntesis, Sí. pero no lo tenemos apuntado, Ujú. pero ¿sabes qué estaría bueno platicar terminando el tema Corral? Sí. De el intercambio entre la reportera Reina sí. pero bueno, ajá. Bueno, Ahorita es que que- dijiste lo de la mañanera y el espacio para ir a hablar y todo. Bueno, Pero bueno. brevemente, quienes no sepan, ¿te acuerdas de su apellido, de esta periodista Reina? Reina, ahorita Bueno, te digo. literal, si ustedes tienen el tiempo, quieren pasársela bien un ratito o frustrarse, no sé. Es Reina Aide Ramírez. Reina Aide Ramírez. Ella es de Sonora, es una reportera independiente, aunque bueno, obviamente colabora con algunos medios y demás, pero ella, pues es usual verla en la mañanera y es de estas voces que son de las más críticas que constantemente vemos en la mañanera, ¿no? Y fue esta semana y pues estuvo ahí interrogando al presidente y ella también ha denunciado como en muchas ocasiones no la han dejado pasar a la mañanera precisamente. Regresando al tema de este reportero que le hace la pregunta al presidente, no le hace la pregunta como lo haría cualquier otra persona o cualquier otro periodista sin sesgos tan cínicos, diciendo, oiga presidente, ¿qué nos puede decir sobre el intento de detención del ex gobernador Corral, a futuro senador de Morena? Eso es una pregunta normal. No, le pregunta, oiga presidente, ¿y qué le parece? ¿No le parece raro que Ciro Gómez le iba a llevar a las imágenes luego? O sea, entonces están tratando de construir esta idea de que ¿qué? De que Ciro está coludido con las autoridades de Chihuahua y que entonces las autoridades de Chihuahua le iban a dar esta exclusiva a Ciro y entonces Ciro está detrás de la detención de un futuro senador morenista. ¿En qué punto estamos? Que es normal que esté tratando de impulsar una teoría conspiranoica un periodista pagado con nuestros impuestos. Pero a ver, Triste. o sea, llevamos todo el sexenio con esas mafufadas, Sí, o sea, digo, claro. no es nada nuevo. A ver, también hay que ser honestos y sí hablar de que pues muchas veces los periodistas tienen fuentes dentro de las fiscalías que les pasan información y demás. No sería raro, tampoco sería raro que haya gente en el Gin Gin, que es un restaurante Claro. céntrico de, o sea... Que le dé un pitazo. Que, oye, conozco, o sea, que alguien que estuviera ahí viera el tema oye, yo conozco un periodista de tal lado y resulta que era de Ciro, ¿no? O sea, pasa mucho, así como pasó cuando a al de Pemex Lozoya lo cacharon echándose su patito en el Hunan y que un cuate, un random, o sea, yo ahí cenando y de repente luego le tomo la foto y le mandan la foto a esta periodista que saca la exclusiva igual, o sea, a ver, o sea, uno, ni esa es la nota, no quieran cambiarle que va por acá, ¿no? Y dos, no es raro, ¿no? Y bueno, resumidas cuentas, ¿qué dice el presidente? Que fue un ataque político, ¿no? Que lo están persiguiendo porque es morenista. Y bueno, después ya sale hoy en la mañana, jueves en la mañana, Ulises Lara a dar su versión de los hechos, entonces vamos a escuchar lo que dice. Ayer por la noche recibí una llamada de parte del equipo de Javier Corral Jurado, en la que me denunciaban que al encontrarse en un restaurante de la Ciudad de México, personas armadas que dijeron ser elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía Anticorrupción de aquel estado, ingresaron al establecimiento con la finalidad de privarlo de su libertad bajo el argumento del cumplimiento de una orden judicial. Ante dicha denuncia telefónica, decidí corroborar con el jefe general de Policía de Investigación de esta Fiscalía si agentes nuestros acompañaban dicha diligencia. Al recibir la confirmación de que no se había agotado y formalizado plenamente los trámites de colaboración correspondientes, me apersoné en el lugar de los hechos con la finalidad de corroborar la legalidad de dicha diligencia. Por propia voluntad, el señor Javier Corral decidió acompañarme con la finalidad de aclarar su situación jurídica a las oficinas de esta institución, en donde se retiró por propio pie al no contar esta fiscalía con algún documento o mandamiento judicial
que ordenara su detención. Es importante mencionar que el oficio citado fue recibido por la Dirección General a las 20:16 horas, solo unos minutos antes de que se buscara ejecutar el mandamiento judicial. Aclaramos que bajo ninguna circunstancia se trató de un rescate como equivocada y dolosamente se ha señalado. Las videograbaciones que dolosamente fueron difundidas con la finalidad de generar desinformación y confusión, ninguna fue grabada ni exhibida por personal de esta institución. Como comentario cero relevante para el análisis de esta información, pero nuevamente quienes estén viendo, no solamente escuchando, el video de Ulises Lara parece inteligencia artificial. Está rarísimo, el cuate no se mueve, está como hablando nada más así, muy raro. Pero él es muy raro, o sea... Muy raro. Porque él era... No estoy diciendo que sea inteligencia artificial, estoy diciendo que el cuate es raro. Antes de ser el encargado de la fiscalía, él era el vocero. Y prácticamente claro. Ahorita sigue siendo el vocero, o sea, hace las mismas, ¿no? Y entonces llevamos 5 años o no sé cuánto tiempo viéndolo dar la información de la fiscalía, y siempre es rarísimo, siempre sus videos son muy raros siempre. Pero bueno. Entonces, puntos importantes de lo que dijo Ulises Lara que acaban de escuchar. Punto número 1, dice que pues fue por corral porque lo que estaba sucediendo era ilegal. Ahora, ¿esto es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque tienen que, o sea, si una fiscalía de otro estado quiere hacer una detención en un estado distinto, necesita la aprobación de la fiscalía local. Y esa aprobación no la obtuvo la Fiscalía de Chihuahua de la Fiscalía de la Ciudad de México. Eso puede ser cierto y simultáneamente decir, ¿y por qué la Fiscalía de México, de la Ciudad de México, no dio el visto bueno? Bueno, es obvio, porque es morenista ahora el cuate. Que justo el fiscal de Chihuahua estaba diciendo ahí en medios de que, oye, nosotros colaboramos todo el tiempo con la Fiscalía de Ciudad de México. Apenas hace 2 semanas detuvimos a un empresario que estaba acusado aquí en Chihuahua de algo y no hubo bronca, y la Fiscalía de la Ciudad de México, sí, dale. Y ahorita que es a un tipo... A ver, este caso, queda claro, es un caso político. Es un caso político, y ahorita les voy a decir por qué, desde la persecución y en la defensa, ¿no? Entonces, o sea, claramente no puede ser entendido como un caso normal más. Pero ahorita... Siguiente punto. Con este rollo de que dicen, es que fue ilegal porque no habíamos dado el visto bueno, lo cual es cierto, mi pregunta es, entonces ahora que ya tienen más tiempecito, ya con más calma, porque lo que están diciendo es como, es que no nos dio tiempo, ahorita que ya tienen tiempo, ¿van a dar el visto bueno? No creo, ¿verdad? Entonces, que no traten de tergiversar las cosas como si fuera una cuestión de tiempos y no una cuestión de encubrimiento de corrupción. Qué raro, lo sé. Siguiente punto. La Fiscalía de Chihuahua tiene otra versión y dicen que pidieron permiso desde el 9 de agosto, porque el fiscal, como acabamos de escuchar, dijo, no, es que nos pidieron el permiso unas horas o unos momentos antes de que fuera este operativo. Y dice la Fiscalía de Chihuahua, eso no es cierto, lo pedimos desde el 9, y de hecho hay un documento que empezó a difundirse en distintos medios en el que pues se corroboraría esa versión. Siguiente punto a desglosar. Dice Ulises Lara, en ningún momento se trató de un rescate como equivocada y dolosamente se ha señalado. Entonces, ¿qué fue? O sea, es que me parece muy curioso. Ahorita estoy en mi sección que me van a decir, es que es panista. Que crean lo que quieran, ¿no? Ya estoy acostumbrada. Tienen una cuestión ahorita en el que, o sea, ahorita en este gobierno, en el que como para ellas es muy importante la cuestión de comunicación, la cuestión propagandística, pues sí afecta decir que están pues, protegiendo a un presunto delincuente. No lo fui a rescatar, fui en cumplimiento de las leyes para respetar el marco de derecho de... Güey, fuiste a sacarlo a meterlo a tu camioneta. O sea, es lo mismo que, por ejemplo, cuando se cayó esta pieza del tren interurbano y fue como, no se cayó, no se desplomó, se deslizó hacia el suelo. Y es como, ya, o sea, de esos ejemplos sobran. Deslizamiento horizontal. Ajá. Así es. Y dicen también que, dice Ulises Lara, en otra parte, porque el video se los corté, porque pues, no van a estar escuchando Ulises Lara todo su comunicado. 5 minutos. 5 minutos de Ulises Lara, pero también dice que prácticamente el verdadero delito es esta
este intento de privación a la libertad de Corral, o sea, en otras palabras, secuestro en grado de tentativa. Entonces, podrían investigar por eso a los elementos de la Fiscalía de Chihuahua que trataron de detener a Corral. Y entonces ahora consiguen pintar a Corral como la víctima. Y siguiente punto súper importante, voy a repetir la cita de Ulises Lara. Las videograbaciones que dolosamente fueron difundidas con la finalidad de generar desinformación y confusión, ninguna fue grabada y exhibida por personal de esta institución. Ahí yo en mis notas nada más escribí: Ulises Lara descubre lo que es la prensa. No, Ulises Lara, no tienes tu fiscal o la fiscalía que difundir esas imágenes. Existen reporteras y reporteros que les marcan y les dicen: oye, güey, está pasando esto, y se lanzan en moto y toman fotos o les avisan desde antes, etc, tienes fuentes. En serio, o sea... Es que, o sea, distrae con cosas obvias, ¿no? Es como de, o sea, ese no es el punto, pero tú hablas de eso para que nosotros hablemos de tonterías que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, nadie está discutiendo si tú grabaste o no grabaste, eso es irrelevante. Luego Corral responde en un tweet. Responde en un tweet larguísimo, yo no sé, tiene XVIP y da varios puntos. Dice que presentó una denuncia. Si se escucha medio extraño, esta vez no es el micrófono, está lloviendo, entonces vamos a fingir que... Bueno, está lloviendo en la Ciudad de México, horrible. Uh-huh. Pero es para que ustedes escuchen el podcast con una cobijita y se sientan así como en la lluvia. Es una cuestión ambiental, ¿ok? No es un error. Bueno, Corral responde en un tuit y dice que presentó una denuncia contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y contra el fiscal anticorrupción estatal, Luis Abelardo Valenzuela. Además, acusa que sufrió los delitos de abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad en grado de tentativa, dice que fue un intento de detención arbitraria e ilegal, reitera que la Fiscalía de la Ciudad de México no aprobó la colaboración y que personal vino a, entre comillas, salvaguardar su integridad física, libertad y derechos, dice que no cometió ningún delito, y ahora, bien raro, acusa que María Eugenia Campos, la gobernadora de Chihuahua, es controlada por César Duarte y Manlio Fabio Beltrones. Manlio Fabio Beltrones, que es un priista de antaño, Duarte igual, priista, corruptazo de antaño. Manlio Fabio Beltrones, que curiosamente ahorita está peleadísimo con Alito Moreno. Incluso termina su tuit diciendo: nueva canallada del maruduartismo. O sea, ya acuñando una nueva palabra al diccionario de la 4T. Justo ahí está el medio del asunto. Que te refleja. Yo voy a hablar. Bueno, voy a subir en estos días un video hablando sobre cómo México vive una. Como en Italia le llamaban mafiocracia. Aquí en México yo le llamaría una narcocracia, ¿no? Pero bueno, el punto de este concepto es que cómo es que los entes corruptos del gobierno se protegen a sí mismos y culpan a otros, ¿no? Lo que pasa en Chihuahua es un cochinero, pero épico. O sea, para quienes no saben, César Duarte, gobernador priista en los tiempos del nuevo PRI de Peña Nieto, que de nuevo solo tenía el nombre y que se fue a robar más que lo que el viejo PRI pudo robar. Y César Duarte era este cuate del nuevo PRI que iba por Chihuahua. Y fue, pero a robar todo lo que pudo. A la fecha tiene cargos, o sea, ha sido todo un caso el de César Duarte. Y resulta que en las acusaciones contra César Duarte está involucrada Maru Campos. Maru Campos del PAN, César Duarte del PRI. Si no mal recuerdo, Maru Campos era alcaldesa de Chihuahua, tenía un puesto de que en el nivel de municipal, ¿no? A nivel municipal. Y en la acusación señalan que ella le ayudó a desviar dinero que se robó. Luego llega Javier Corral como gobernador por el PAN. Javier Corral estaba contra Duarte y en buena medida llega al poder gracias a eso. Y luego Javier Corral
O sea, a pesar de que los dos eran panistas, Javier Duarte y Maru Campos nunca fueron amigos, ni aliados, ni nada. Al contrario, siempre se tiraron. O sea, Javier Corral acusó toda la vida a Maru de ser corrupta, pero también Javier quería dejar a alguien como candidato a la gubernatura de Chihuahua. En la contienda interna gana Maru Campos. Sepa la bola qué tan limpio fue eso, ¿no? Porque pues estamos hablando de partidos que, como les hemos mencionado aquí, no tienen procesos democráticos y abiertos como el PAN. Y gana Maru Campos, se pelea, sale Javier Corral, y ahí es cuando Javier Corral sale y en lugar de decir, bueno, pues salgo, pero pues me voy al PAN Nacional o yo qué sé, se va a Morena, ¿no? Pero traen este pleito desde hace mucho. Entonces, en parte, este pleito se entiende como una venganza que da seguimiento a este pleito que ha traído Maru Campos con Javier Corral desde hace un buen, que en su momento Javier acusó a Maru Campos, y ahora Maru Campos, bueno, la Fiscalía de Chihuahua, que está controlada por Maru Campos, lanza esta acusación contra Javier Corral, que, como les decía al inicio, recordemos que Sheinbaum lo pone a él como el que está encargado de diseñar su plan anticorrupción, ¿no? Entonces, pues aquí al encargado del plan anticorrupción lo están manchando por este tema, pero bueno, en ese contexto ocurre todo esto. Y bueno, esta no fue la única cuestión aquí de detenciones, de liberaciones que estuvo saltando esta semana. También tenemos que hablar de Mario Marín Torres, alias el Gober Precioso. Bueno, ¿quién es este cuate? ¿Cuál es el asunto? Este cuate es exgobernador de Puebla y fue detenido por ser el autor intelectual de la tortura de la periodista Lidia Cacho. Lidia Cacho sacó un libro en 2005 llamado Los demonios del Edén, en el que expuso toda una red de abuso sexual, de tráfico de niñas en Cancún, y señaló como uno de los señaló como responsables a Jan Sucar-Kuri y también a Kamel Nasif. Kamel Nasif es un empresario, Sucar-Kuri ya está muerto, Kamel Nasif es un empresario. ¿Y qué tienen que ver Kamel Nasif y el exgobernador de Puebla? Pues después de que Lidia saca su libro acusando de ser la cabeza de esta red de trata a Kamel Nasif y a Sucar-Kuri, detienen a Lidia, pero quienes la detienen son elementos de la Fiscalía de Puebla y la detienen en Cancún, la llevan vía terrestre en un vehículo a Puebla por 20 horas, le toman fotografías desnuda enfrente de policías, y durante todo el trayecto ella cuenta que le hicieron amenazas constantes de que la iban a abusar sexualmente y de que la iban a asesinar. Después, en 2006, el periódico La Jornada filtra unos audios en los que se escucha a el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, hablar con Nasif, ¿no? El acusado de ser la cabeza de esta red de trata de la que habló Lidia. Y en estos audios, pues básicamente Nasif le agradecía a el exgobernador, entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, por haber agarrado a Lidia. El exgobernador decía que le dio unos buenos coscorrones. Nasif incluso le dice a Mario Marín, ay, mi Gober Precioso, de ahí el apodo, la razón por la cual la gente lo conoce como el Gober Precioso, ¿verdad? Le dice que está tan agradecido que le va a mandar 2 botellas de coñac, y les voy a leer una cita de Mario Marín diciéndoselo a Nasif en esta llamada filtrada. Que no se quiere hacer la víctima y no quiere estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta, pero es que nos ha estado jode y jode, así que se lleve su coscorrón y que aprendan otros y otras, ¿no? Básicamente, pues hablando de esta tortura.
Y pues resulta y resalta que esta semana liberan a Mario Marín. Le dan prisión, libertad condicional para poder pasar su proceso en su casa. Le detuvieron el pasaporte, no vas a poder salir de Puebla. ¿Cuántos no va a años poder... le habían dado originalmente? Todavía no le dan sentencia. No, sigue el proceso. Sigue el proceso. Ay, O sea, otra. sigue el proceso porque lo detuvieron hasta 2009. Lidia Cacho, de hecho, puso una denuncia en 2006, el 13 de marzo de 2006. Lidia pone su denuncia ante la Fiscalía Especial para Delitos Cometidos contra Periodistas. El caso termina llegando hasta la Suprema Corte. La Suprema Corte lo desecha por mayoría de 6 votos. Entonces, considerando que en su análisis pues no podían decir que era una violación a sus derechos humanos esta tortura, que no habían pruebas suficientes que la llamada no era una prueba suficiente de que habían torturado a Lidia Cacho y que se habían violado sus derechos humanos. Bueno, y entonces pues Mario Marín en 2019 es detenido y esta semana una jueza llamada Angélica del Carmen Ortuño, una jueza de distrito en Quintana Roo, este 10 de agosto, dice, pues no voy a cambiar la medida cautelar, el señor lo trasladan del altiplano a su casita en Puebla y le ponen un brazalete de monitoreo de estos electrónicos y dice la abogada de Lidia que solamente se lo pusieron porque ellas insistieron que lo hicieran. Lidia obviamente teme por su seguridad, por la de sus familiares, por la de sus testigas. Y Artículo 19, igual, que es una organización de defensa de los periodistas, igual ya se pronunció en contra de esto. Pues una cosa muy extraña, muy decepcionante, que obviamente pues sirve en este caso para decir, no, pues sí, en efecto, urge una reforma al Poder Judicial, sea todo lo que está planteando Morena la solución más coherente, no necesariamente, pero en definitiva estamos en un sistema podrido. Y hablando de sistemas podridos, otro caso más. Cuéntanos. Otro caso más, el caso de Juan Antonio Vera Carrizal, que es el presunto actor intelectual del intento de feminicidio contra la saxofonista María Elena Ríos. En 2019, atacaron a María Elena en su propia casa, le aventaron ácido y así le quemaron el 80% de su cuerpo. Intentaron asesinarla y pues Juan Antonio Vera Carrizal, que es exdiputado local de Oaxaca con el PRI, es señalado como el presunto actor intelectual. Estaba detenido por esta tentativa de feminicidio bajo prisión preventiva oficiosa y también estaban detenidos Rubicel Hernández y Rubén Loaiza, que son señalados como autores materiales. Precisamente estos dos cuates que son señalados como autores materiales ya declararon que sí, o sea que sí les pagaron para intentar matar a María Elena y que les pagaron, fíjate esto, 30,000 pesitos para intentar matarla. Y eso es algo que ellos ya han declarado y a pesar de eso, el juez Gabriel Ramírez Montaño no solo ordenó liberar a Juan Antonio Vera Carrizal, el presunto autor intelectual, sino también estos dos cuates que ya habían dicho sí soy culpable. O sea, una cosa que afortunadamente, esto nada más duró unas horas porque salió la jueza María Antonieta Esteva y dijo no. Y echó esto para atrás y, bueno, hizo que estos 3 sujetos permanecieran en prisión preventiva y ahora la magistrada Berenice Ramírez, que es presidenta del Tribunal Judicial de Oaxaca, también ordenó que se investigue al juez Gabriel Ramírez Montaño, o sea, el juez que ordenó la liberación de estos 3 sujetos, porque pues piensa, ¿no? Yo creo que muy coherente,
está turbio, ¿no? O sea, ¿qué onda? Que tenemos pruebas y que tenemos esta investigación y que ordenas liberarlos y ya, o sea, ¿qué te pasa? Entonces ya lo están investigando. Y así la cosa con el caso de María Elena Ríos. Sea lo que sea, pues, o sea, con todos estos 3 casos, pues creo que mi conclusión al menos es, o sea, sí, o sea, bien dices, ¿no? O sea, sí es necesaria hacer una reforma judicial, ¿no? Tristemente vamos a tener una basura de reforma, en mi opinión, pero igual, o sea, si hubiera quedado Xochitl con mayoría del PRI, del PAN, ¿qué tan diferente hubiera sido? Es más, ni hubiera habido una reforma judicial. No hubiera habido quién sabe una reforma qué judicial, cochinado claro hubiera que habido. no. O sea, y el caso de Lidia, o sea, estamos hablando de 15 años desde que detuvieron a este puerco asqueroso. No, lo detuvieron hasta 2019. Ah, ¿19? Lo detuvieron ¿A Mario Marín, sí. Ah, te entendí 2009. 2019, Ah, bueno. 2005 sucede todo esto, se filtran los audios en 2006, la Suprema Corte desestima el caso en 2007, la ONU manda reclamos en 2018 me parece, y hasta 2019 que bueno, ya. De todos modos estamos hablando de casos que llevan 5 años pero pues de cuántos, ¿no? O sea, estamos hablando de un montón de casos que llevan ahí los años, los lustros, las décadas y nomás no hay justicia, porque lo hemos dicho aquí, la prisión preventiva no necesariamente es justicia. O sea, por ejemplo, en el caso de Mario Marín, en el caso de este cuate, el Carrizal, o no sé cómo se llama, el agresor de la saxofonista, bueno, hay un intento de asesinato, de tortura y demás, o sea, de daños graves, y te meten a la cárcel para que no le hagas daño a la persona que es la víctima, ¿no? En lo que se hace el juicio. Pero tantos otros casos que tienen ahí a la gente, y ahorita, por ejemplo, podremos decir tú y yo, no, pues en nuestra opinión, ambos son culpables, ¿no? Pero ¿cuántos otros que no son culpables y que ahí están o sea, vamos a una reforma que va a cambiar a los jueces, pero no va a cambiar las dinámicas, no va a cambiar la velocidad de estos casos? Tal vez va a cambiar el que los jueces le pongan atención a los casos políticos o sociales, porque de eso depende que lo reelijan, pero no va a cambiar que en sí, en el día a día, en los casos normales, que nos pueden ocurrir a ti, a mí, a los que nos están viendo, pues la justicia se vuelva más veloz, se vuelva más eficaz. Entonces, pues creo que es súper triste ver esta clase de casos, porque nos recuerda la podredumbre del sistema de justicia, y que no pinta que eso vaya a cambiar próximamente. Ni siquiera en estos casos que son de alto nivel, de alto interés social, ¿no? Pero bueno, hablando de más porquería, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado con todo esto del caso del Mayo Zambada, porque esta semana comenzó con una noticia bastante interesante, muy polémica, que era que el Mayo había mandado una carta, supuestamente el Mayo mandó una carta en la que dice: espérense tantito, hay muchas versiones, yo voy a dar mi versión de los hechos, así fue como ocurrió mi detención. Y entonces el Mayo escribe en esta carta que lo agarraron el 25 de julio. Recordemos que el Mayo llega a El Paso, Texas, en un avión junto a Joaquín Guzmán López, el hijo de el Chapo Guzmán, hermano de Ovidio. Llegan los dos y se entregan ante las autoridades gringas, y entonces empieza todo el relajo de que se entregó, no, pero después empiezan otras versiones de que no, que lo engañaron, no, que el güero, o sea, el Chapito lo engañó y se lo llevó, el güero negoció, luego sale toda esta información de que Ovidio ya no está en prisión, resulta que lo habían movido de prisión y demás, ¿no? Pero bueno, entonces hay todo este relajo. Días después nos enteramos, tal vez en Sinaloa sí se habían enterado luego, pero no se volvió una noticia nacional sino hasta días después, que también habían matado a Héctor Cuen, que es un tipo que era político, era un político independiente en Sinaloa, bastante poderoso, había sido también rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y demás. Era de oposición, es lo que yo había escuchado, pero no sé. No, era, a ver, según yo era de la oposición, o sea, no de Morena, sino porque de hecho era enemigo declarado del gobernador, me parece, ¿no? es chistoso porque fue su secretario de salud un año, pero luego se pelearon.
O sea, así como esta versión de que declarado enemigo a muerte, pues estuvo en su gabinete. Y él él entró al PRI en 2024, pero de 2012 a 2024 formó parte de algo llamado el Partido Sinaloense. O sea, de un partido local, pues, ¿no? En fin, el punto es que nos enteramos Pero que... sí estuvo en el PRI. Sí, este año. Se metió el PRI este año. Ok, ya. Sí, o sea, como que se pelea, forma parte del gabinete de Rubén Rocha, Ajá. luego se pelea, se sale, estuvo ahí un año menos, y se sale, y este año se une a la oposición, ¿no? Bueno, nos enteramos que el mismo día que detienen al Mayo, a este señor lo matan, ¿no? Y... Como que al principio parecía algo aislado. Exacto, parecía algo aislado, cabe mencionar, porque la fiscalía dice, no, es que en un intento de robo, pues lo que salió mal, lo mataron, ¿no? Que me acuerdo cuando atraparon al Mayo. Me acuerdo cuando pasó hace Sí, 2 sí, sí. horas. Pero bueno, es que los tiempos pasan diferentes en el periodismo, ¿no? Como que uno pierde noción del tiempo. Y me acuerdo cuando atraparon al Mayo y entonces decían, bueno, no ha habido un baño de sangre, qué bueno. Nada más, o sea, lo que sí, pues mataron a este sujeto. Y yo cuando leía eso y cuando escribíamos al respecto, yo pensaba, qué raro que lo estemos mencionando porque ni siquiera veo el punto en mencionarlo en la misma nota, porque no veo una relación. Uh-huh. Y pues sí la hubo. Pues de alguna resulta, manera. al menos de acuerdo con esta versión, el Mayo dice, a mí me hablaron porque Héctor Cuen, este cuate del que les estamos hablando, y el gobernador traían bronca y me dijeron, necesitamos que, pues aquí el poderoso, ¿verdad?, se siente a darle sus apes a los niños y que se estén quietos, a mediar, a negociar entre ambos. Y entonces me llamaron para que yo negociara, fuera el intermediario en esta bronca que había entre ambos. Y a la hora de la hora lo traicionan, matan a Cuen, que de hecho en la carta el Mayo lamenta la muerte de Cuen, que dice que era su amigo y demás, y el Mayo dice que lo mataron en el mismo lugar donde lo detuvieron a él, y que después pues, ya lo secuestraron a él, todo lo que ya sabemos, ¿no? De que sus escoltas desaparecieron y demás. Que resulta que uno de sus escoltas era comandante de la Policía de Investigación de Sinaloa, que tampoco yo había visto esa información hasta esta semana. Sí, que fuerte, ¿no? Ajá. Que no es, ni siquiera es una nota mayor, ni siquiera es una primera plana esa información, porque es como, pues obvio, ¿no? O sea, claro que el jefe le Reforma. El Reforma bueno, sí la traía de... pero ¿me entiendes? de O sea, es como, sí, o sea que como el algo... jefe de seguridad del Mayo Zambada sea parte de la Policía de Investigación, bueno, normal, ¿no? Ajá. O sea, ¿qué esperaban? Y bueno, detienen al Mayo y todo, y bueno, esa es la versión del Mayo, de que lo detuvieron porque iba a negociar, o iba a hacerla de intermediario. Luego sale la fiscalía y dice, no es cierto, y para prueba de que el Mayo está mintiendo, aquí está este video del asesinato de Héctor Cuen. Y entonces publica, por cierto, al hijo de Cuen lo vinculan a proceso por corrupción, por desvío de dinero, Ajá, ¿no? y es como, solo es coincidencia que sea Ajá. en este momento. Justo cuando matan a su papá y luego le cae el cargo y demás. Pero bueno, además de que lo acusan de facturero y el cargo es por $1 millón. Es como de, los factureros son los que mueven toneladas de dinero. O sea, neta, ¿por $1 millón? Pero bueno, el punto es que sacan este video, un video muy breve en el que se ve una camioneta pick-up blanca, si no mal recuerdo, que llega a la gasolinera, va a cargar gas, no se ve nada, o sea, no se ve ni quién maneja la camioneta, ni quién está dentro de la camioneta, y de repente se ve que llegan 2 cuates en una moto, se paran, todavía como que le dan la vuelta y todo, se paran al lado de la camioneta, se baja el cuate que viene atrás, abre la puerta trasera, se ve que como que se mete unos segundos a la parte trasera de la camioneta, se ve que algo pasa ahí, se sale, se sube, se van tranquilamente, se ve a lo lejos las sirenas de una patrulla, la patrulla no hace nada, y se ve que la camioneta como que espera unos segundos, o sea, se van estos cuates, todo, espera unos segundos ahí en el lugar, antes de arrancarse, pero sí se arranca de golpe porque... Efectos de sonido. Justo cuando dijiste arrancarse. Ajá.
Y se arranca y hasta creo que se lleva la manguera de la estación de la gasolinera, ¿no? Pero muy raro. Pero que ok, o sea, ok, este video está ahí, pero ese video no prueba nada. Porque ese video no muestra ni que maten a nadie, ni que Héctor Cuen estuviera ahí, ni nada, ¿no? Luego, el Rubén iba a decir, el gobernador Rubén Rocha sale y dice, es que eso es mentira. Porque justo yo ese día, fíjate que subí un video en el que yo dije que yo no estaba en Sinaloa. Y entonces, tú vas y ves el video y literal él es en un cuarto X, o sea, no crean que está en París y se ve la Torre Eiffel atrás o yo qué sé, ¿no? Aquí en la Ciudad de México y se ve el ángel. No, está en un cuarto X y dice, hola a todos, este no es un video premeditado, no es un video planeado, yo no estoy en Sinaloa, se los juro, ¿no? O sea, no así pues, pero, o sea, es de que es ridículo, o sea, si yo hubiera sido él y pasa lo que pasa, o sea, si la versión del Mayo es real, de que él y Cuen se iban a ver con la intermediación del Mayo, llego y el Chapito traiciona al Mayo, mata a Cuen, secuestra al Mayo y yo me quedé así de que qué fregado se está pasando y luego, o sea, hubiera sido lógico que yo luego hola, yo no estoy en Sinaloa, de hecho ni en el país, de hecho ni en el mundo, me invitaron a la Estación Espacial Internacional a un tour, está padrísimo, se lo recomiendo, o sea, de que no prueba nada ese video, ¿sabes? Es ridículo. Pero Pero es que bueno. qué trip, ¿no? O sea, ese güey es el único que se salió sin un descague. O sea, es como que te invitan a la fiesta y ya cuando llegas hay una pareja cortándose, unos güeyes vomitando y tú de que, ¡ah! ¡Ya me voy! ¿Qué es esto? Adiós. Y luego, o sea, justo lo que no te dije del caso este de Javier Corral, pero también aplica para este caso. Sale AMLO, sale el presidente López Obrador, sale la presidenta electa Claudia Sheinbaum y demás, y los dos defienden a capa y espada a Rubén Rocha, salen los gobernadores morenistas, por eso decía de la narcocracia o mafiocracia, ¿no? Este concepto usado de nuevo en Italia, pero que aplica perfectamente aquí, porque aquí estamos hablando de una acusación muy severa, que además, pues, a ver, o sea, estamos hablando de el Estado base del cártel más poderoso del mundo, donde creo que nadie podría en su sano juicio pensar que no es probable que el gobernador, sea del color que sea, tenga el beneplácito del capo di capi, ¿no? Del Mayo Zambada, ¿no? O del mero del cártel de Sinaloa. O sea, es difícil pensar que llega un gobernador y que ese gobernador pues, ni habló ni nada con el Mayo, ¿no? Simple política, o sea, es la figura de poder, es el hombre más poderoso de tu estado y tú como gobernador, pues es normal, ¿no? Es normal pensar que esa clase de relaciones existen, porque es la realidad, no vivimos en un mundo de fantasía. Y a pesar de eso, y a pesar de estas declaraciones, esa característica de Morena de es mío, defiéndelo a capa y espada, no nos importa cuáles son las pruebas, no nos importa, él es nuestro y es un hombre íntegro, honesto, bendito, santo, es más, tráganmelo para que le bese los pies, ¿no? Lo mismo pasa con Javier Corral, las acusaciones de Maru Campos pueden estar sustentadas o no, porque sabemos que viene de un pleito que traen ellos de antaño, político y lo que quieran, pero el salir y dice, no lo tocas, sale el fiscal Ulises Lara y dice, aquí no se toca porque es nuestro y se defiende hasta que tenga la protección de que va a ser diputado, no sé qué, pues senador, y va a tener fuero por eso, y entonces ahí sí ya lo soltamos porque no le vas a poder hacer nada, pero mientras tanto nosotros lo protegemos. Es esa característica de las mafias de protegerse a sí mismas, ¿no? Y lo mismo se veía con o sea, más prueba de que, de nuevo, es la misma basura que siempre ha sido, pero ahora en vínculos directos con el mero del cártel de Sinaloa. Presuntamente. Bueno, el Mayo, presunto capo. No. ¿Eh? No que el Mayo sea presunto. Las acusaciones, o sea, son acusaciones, sí, no tenemos las pruebas, ¿no? De hecho, sale Claudia Sheinbaum y dice, explicó claramente el gobernador Rubén Rocha Moya que él no tenía ningún conocimiento, que él estaba fuera del estado y le creemos al gobernador. Él es compañero del movimiento desde hace tiempo, tiene un enorme apoyo popular en Sinaloa, la gente lo quiere mucho. Él dio su explicación de frente, directo, y nosotros vamos a seguir apoyando a Sinaloa. O sea,
Es como, Digo, gracias por no decirme nada. Es como cuando los morenistas salen y dicen, las acusaciones de corrupción, no, ya el presidente salió a desmentirlas. Ay, ¿cómo las desmintió? Pues dijo que eran mentira. Ajá. Digo, eso no es desmentir. O sea, salir y decir, no, no es cierto, eso no es desmentir, no es negar, pero no muestras, no pruebas. Exacto. que- Acabas que- de darle al clavo. Desmentir y negar son dos cosas diferentes. Sí, y pues el cuate, o sea, ¿qué prueba es que yo esté en una habitación y diga, no estoy en Sinaloa, se los juro por Dios? Entonces... Estamos grabando directo desde Tokio, se los juro por Dios. Exacto, aquí estamos, Sofi y yo, desde Tokio, saludos. O sea, es ridículo. Eso fue sarcástico, Dios, así que no cuenta como pecado. Anyways, continuamos. Pero bueno, es la ventaja de ser ateo, no hay bronca. Pero bueno, y luego hay toda otra capa de controversia, y es la relación que tienen los gringos en todo esto. Y de eso va a ir el video que voy a subir la próxima semana, yo creo, a mi TikTok. Sale Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, y dice, es que, o sea, es una declaración sumamente cuidada. Así como decíamos hace rato de Ulises Lara, que hablaba de cosas que no tiene son que el ver. punto. Ajá. Y dice puras cosas obvias, pero redactado de una manera magistral, muy, muy gringo eso, ¿no? Ajá. Donde te dice lo obvio y evade decir cualquier otra cosa, ¿no? Y, o sea, tengo aquí un cachito nada más escrito que dice, Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó. Sí, pero la bronca no era de si Joaquín se había entregado, si el Mayo. Porque, recordemos, la semana pasada les platicamos que había toda esta polémica de si los gringos habían participado en la detención del Mayo, porque eso representaría un tema de traición a la patria, porque resulta que en la parte del delito de traición a la patria, si tú colaboras para sacar a alguien del país para que lo juzguen en otro lado sin que sea un proceso legal, este proceso que se le llama extradición, pues eso califica como de traición a la patria, ¿no? Entonces ya estaban acusando al Chapito de traición a la patria y demás, de todas las cosas que ha hecho. Lo vamos a ir a acusar porque se llevó al Mayo ilegalmente a O sea, Estados sí ha Unidos, ¿no? matado un buen de gente. Sí es pero uno de los capos del- traicionó a un narco. Sí, Y por eso es un traidor a traidor la patria. patria. Es como, creo que entregar a El Mayo fue el mayor acto de patriotismo que pudo haber hecho ese güey. Sí, hasta que te acuerdas que es para beneficiar a sus hermanos, ¿no? O sea, claro, sí. pero yo creo que le hace más bueno que malo al país. Pues sí. Que El Mayo esté detenido, ¿me entiendes? No lo sé. Es como, ¿viste El Padrino? No. O sea, se Me muere el aburrió padrino. demasiado. No inventes, Sofía. Se muere el padrino y se arma el desastre absoluto porque no hay quien ponga orden, ¿no? No sé, pero bueno. Dice, lo segundo, esto es parte de la declaración de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos aquí en México. Dice, lo segundo es que la evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, Nuevo México, al aeropuerto, Ajá. es que el Mayo lo habrían llevado así contra su voluntad. Ok. Lo tercero, y quiero que lo entiendan muy claramente, no hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. Y especifica que el piloto, que ellos no recibieron ningún plan de vuelo Ok. y que el piloto no fue pagado por los gringos, ni era agente de los gringos, ni nada que ver, ¿no? Que nada de eso era parte de la polémica. O sea, porque lo que había rumores era de que o había habido una negociación del Chapito para llevar al Mayo, o incluso había rumores de que agentes gringos participaron en la detención, pero luego ya el Chapito se llevó al Mayo por su propia cuenta. Y, o sea, lo maneja todo de tal manera que no miente, pero tampoco aborda los puntos específicos, que es, básicamente, si la inteligencia gringa tuvo conocimiento de que se iba a detener al Mayo y si hubo una negociación con el Chapito para que entregara al Mayo a cambio de ventajas procesales, ventajas en el proceso que él va a enfrentar y que su hermano Ovidio Guzmán van a enfrentar. Pero aquí lo más importante, o sea, más allá de si los gringos participaron o no, es el tema de qué va a pasar allá en Estados Unidos. La prueba de que el Mayo no participó, lo decía el podcast pasado, es que se lo van a llevar a Nueva York. Ya ahorita, justo hace unos momentos, recibió luz verde las autoridades gringas allá de llevarse al Mayo a Nueva York. Recordemos que en Nueva York se ha juzgado al Chapo Guzmán, a Genaro García Luna.
se iba a juzgar a Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional que AMLO salvó. ¿Por qué? Porque en Nueva York está el juez Brian Cogan, que está llevando a cabo lo que se llama un maxi proceso, ¿no? O bueno, la intención es llevar a cabo este maxi proceso, es decir, juntar un montón de casos relacionados con el mismo tema, en este caso narcotráfico y corrupción, para hacer caer a los más poderosos. Estos mismos procesos son los que han funcionado para otros casos en Italia. Podemos pensar que incluso, pues no sé, ¿no? Tal vez los juicios contra los nazis de Nuremberg fueron como una especie de maxi proceso. En fin, o sea, son muchos casos que se juntan, ¿no? Para hacer caer a los más grandes. ¿Qué estamos esperando con este caso? Que pues los más altos mandos políticos relacionados con el crimen organizado, relacionados con el narcotráfico, pues por fin paguen por lo que han hecho. Y aquí entran nombres que van, o sea, imagínense quiénes no podrían caer con testimonios, no solo del Mayo, del Chapo Guzmán, ¿no? O sea, ya estaba detenido Salvador Cienfuegos, el mero del ejército durante la época de Peña Nieto, y lo salvaron. Ya cayó el secretario de Seguridad de Felipe Calderón. ¿Podrían caer estos presidentes? O sea, Calderón, Peña Nieto. O sea, y por caer, pues tal vez pon tú que no los detenga Estados Unidos, pero sí que salgan sus nombres claramente ahí en esos casos. Es lo que mucha gente ha dicho, o sea, es como la esperanza, ¿no? Sobre todo, a ver, si ustedes van a leer las fuentes, van a leer a los reporteros que llevan años cubriendo el tema del narcotráfico, todos ellos apuntan que ha habido vínculos de todos estos mandatarios, ¿no? Exmandatarios. Y por supuesto que están, obviamente, el nombre también ahí de Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, es más difícil pensar que estando Morena aún en el poder, pues algo le vaya a pasar o que siquiera los gringos se vayan a meter con él, porque pues complicarían la relación con Claudia Sheinbaum, pero sí podremos hablar de un maxi proceso en un futuro. Entonces este caso va a ser interesantísimo, a ver si no pasa como con el Chapo, que nada más se enfocaron en meterlo al bote y tan. A ver si ahora sí el juez Brian Cogan va por más. Y bueno, ¿no? Las acusaciones contra Rubén Rocha, para que vean que no nada más es esta acusación del Mayo, no son nuevas. En 2021, durante su campaña, insinuó en una entrevista que podría coordinarse con el narco para enfrentar la violencia en Sinaloa. También durante las elecciones se reportaron secuestros, asaltos por parte de presuntos miembros del cártel de Sinaloa contra operadores del PRI. Recordar que Sinaloa estaba controlada por el PRI prácticamente toda la historia hasta esta elección que llega Morena. Entonces, han habido... y tras ganar la elección, el Centro Nacional de Investigación, el que es como el FBI mexicano, guardando distancias, investigó sus posibles vínculos de Rubén Rocha Moya con el cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces, no es la primera vez que sale el nombre de Rubén Rocha Moya y el cártel de Sinaloa. Y bueno, en todo este tema de crimen organizado, también está rápidamente lo que ocurre con los productores de limón en Michoacán. Recordar, el limón es, o sea, normalmente pensamos en agricultura de Michoacán, aguacate, ¿no? Pero el limón está ahí abajito, ¿eh? O sea, es súper importante para la economía de Michoacán. Michoacán es uno de los estados pues más ricos en exportaciones agrícolas, es decir, tiene muchísimo peso económico en México. Y pues, ¿qué pasa? Que hay un paro de los productores de limón en Michoacán porque resulta o denuncian ellos que el cártel de los Viagras les está aumentando, no los está extorsionando, les está aumentando la cantidad por la que los extorsionan. Por ahí vi que debían de pagar dependiendo de las distintas notas que leí, que debían de pagar entre 1 peso y 4 pesos al cártel de los Viagras por kilo que producen y que sacan del estado. Entonces, derecho de piso para sacar tu limón, entre 1 y 4 pesos por kilo, y que les estaban duplicando esta tarifa, lo cual hacía que pues prácticamente ya no fuera rentable producir limones, ¿no? Entonces están pidiéndole al gobierno que haga algo, pero veía ahí me parece que era un padre que decía, es que esto pasa todo el tiempo, y entonces vamos y le decimos al gobierno, y el gobierno,
tienen razón. Y entonces mandan un helicóptero que da vueltas y ponen 3 días a la Guardia Nacional ahí a cubrir la carretera. Y eso no evita nada, porque nos siguen a nosotros extorsionando, siguen a los productores extorsionando, a la gente extorsionando y amenazando. El paro está afectando a 4.500 productores que generan 7.000 empleos, empleos para 7.000 familias de manera directa y 10.000 de manera indirecta. Ahí nomás el impacto que tiene este paro. Y bueno, pues ya saben, muy clásico el gobernador de que no pasa nada, todo tranquilo, es una situación que no nos preocupa. Y así la situación de inseguridad, Sof. Dicho eso, pasemos a politiquería. Bueno, rápidamente hay anuncios de cambios en el gabinete. Va Emilia Esther Calleja Alor como la nueva comisionada federal de electricidad, puesto en el que lo único que tenemos que saber es que no va a seguir Manuel Bartlett y eso es ganancia para todos. Luego en el IMSS Bienestar va a estar otro más de los recomendados de AMLO, de los que AMLO anunció antes en la mañanera de lo que Claudia lo pudo hacer, antes de que Claudia lo pudiera hacer. Alejandro Sbarch Pérez va a ir a cargo del IMSS Bienestar. Y bueno, van a recordar que seguimos sin saber quiénes van a dirigir las secretarías de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Por cierto, 5 de 6 gobernadores morenistas que están por concluir mandato, ya adelantó ella que también van a formar parte de una forma u otra de su gabinete. Y por otro lado, pues si tenían la duda de si nos vamos a deshacer de las mañaneras, la respuesta es no. Claudia ya anunció que hizo un censo, una encuesta, básicamente preguntó hacia el aire, oigan, ustedes en un evento, ¿quieren que sigan las mañaneras? Alzan la mano, y la gente dice, sí, entonces pues ya, con eso se decidió. Van a ser en la mañana, igual 7 de la mañana, y dijo ella que les va a dar su toque. Ya veremos. Yo lo único que espero es que duren menos de las 3 horas que se eche el presidente, y honestamente yo creo que sí, obviamente. Sí, ella nada más va a llegar, va a informar y bueno, váyanse al diablo. Siguiente cosa que pasó, politiquera, pues Beatriz Gutiérrez Müller, que para quienes no sepan es la esposa del presidente, no la primera dama, porque dijo que ella no quería ser la primera dama tiene ciertas funciones, tiene que ir a los eventos con el presidente y está a cargo del DIF nacional, etc. Ella dijo, no, yo pues porque él sea mi esposo no significa que yo quiero ser la primera dama, ¿no? Y entonces pues no es la primera dama, pero pues ella presentó su libro llamado Feminismo Silencioso. Lo presentó en el Zócalo, en un evento donde fueron pues altos mandos de la 4T, fue obviamente Claudia, fue obviamente el presidente, un buen de simpatizantes, ¿no? Tratando casi de conseguir un autógrafo, pero pues del presidente y de Claudia. Y algo que causó mucha controversia de la presentación de este libro fue, pues, punto número 1, que como les digo, estaban muchas personas de la 4T en horario laboral. Entonces, como, oigan, bola de políticos, de funcionarios, pues, ¿qué hacen en un evento en horario laboral? Porque esto ni siquiera, nuevamente, ella ni siquiera es la primera dama. Entonces, ni siquiera puedes argumentar. Bueno, no es, pero ¿me entiendes? O sea, no cumple ese rol. Pero, realmente no lo cumple. O sea, es la primera dama en el sentido es la esposa del presidente, pero no cumple un rol. En la práctica, o sea, si fuera la primera dama tampoco importaría y aún así le promocionaron el libro, con qué recursos hizo todo ese marabunta ahí, o sea... Sí, y también otra cosa es que el video de la presentación del libro lo publicaron en los canales oficiales del gobierno, y es como... ¿Por qué un libro que todo el dinero va a tu bolsillo lo estás promocionando en los canales oficiales del gobierno? Los canales oficiales del gobierno son para darle información a la ciudadanía. ¿Qué me importa la presentación de tu libro? Terminaron quitando los videos y pues así la cosa. Y luego, como ya terminaron las Olimpiadas, les hablamos a detalle de las Olimpiadas, pues otra vez anda en polémica Ana Gabriela Guevara, que quienes no sepan, pues era velocista, ganó, corrígeme si no, pero en 2004 Atenas medalla de plata, y entonces pues era este símbolo del deporte mexicano, se vuelve la titular de la Comisión Nacional del Deporte, y desde que llegó ha estado plagada de acusaciones de corrupción, de que no le da los apoyos a las atletas, y pues cuando estuvo en París, cuando fueron las Olimpiadas, se fue a París
y según el diario Reforma, se fue en primera clase, difunden fotografías de su regreso también en primera clase. La gente se indigna un buen porque estos boletos, según el diario Reforma, costarían en VIP, ¿no? De 140 a 160,000 pesos. Y ella gana pues algo así como 105,000 pesos al mes. 120. Pues, 120, órale. Ujú. Pues es un varo, pues sí es un varo, ¿no? Pero aún así, o sea, no te gastas el presupuesto, o sea, tu ingreso mensual en un boleto de avión. Pues la verdad te voy a decir por qué yo, o sea, sí se me hace un lujo desproporcional, pero tampoco se me hace ridículo pensar que podría gastarse eso con su dinero. Voy a jugar al abogado del diablo, pero te voy a decir por qué. Y digo, guardando proporciones, pero simplemente ella siendo funcionaria, hay un buen de cosas como despensa, como gasolina, como o sea, gastos que haces diario que le pagan. Y a eso súmale su salario, que es un súper mega salario. Yo ganando, ponle que 12,000 pesos al mes, sí me he gastado hasta 2 veces mi salario en un viaje. Claro, o sea, claro. ahorras. Entonces no me parece desproporcionado decir, ay, pues es que se gastó más el dinero de... Ay, pues sí, ya Pero lo tiene, ¿me entiendes? aquí hay que recordar que Ana Gabriela Guevara ha viajado un montón durante su mandato ahí en la CONADE y los vuelos en primera clase no son nada nuevos. Entonces, o sea, nuevamente, esto no es una acusación sin contexto, es una acusación que ocurre en medio de las acusaciones que hay porque se ha tracaleado un montón de dinero mientras a los deportistas no les da los recursos en muchos casos, ¿no? De hecho, la CONADE es investigada por la Fiscalía General por irregularidades en el presupuesto de 2020 que sumarían 276.6 millones de pesos. Y en cuanto... Eso es solo por un año. Solo por un año. Ella convocó una conferencia de prensa, algo muy extraño, y en la conferencia de prensa dijo que pues ella, eso de que no le está dando apoyos a las atletas es falso, en particular a las nadadoras. Dijo que es un pleito más bien con World Aquatics, y como pusieron un amparo las atletas, entonces sí se les pagó, entonces ¿por qué están molestando? Y dijo que de los viajes VIP, pues era porque ella tiene una lesión y entonces que su doctora le dijo que no podía estar más de 5 horas en una silla incómoda de la gente que va en clase común, ¿verdad? Entonces que tiene que irse en VIP, esa fue su justificación, pero lo que quiero destacar es algo específico que dijo, vamos a escucharla. No tengo codependientes familiares, todo lo que gano me lo trago y me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido, ni marida, ni concubino, ni nadie que me exija por qué gasto. Es mi gusto y es mi placer. Lo que yo gano, que lo gano debidamente y honradamente, lo puedo gastar como yo quiera. ¿Qué piensas, Juanjo? Ya lo he mencionado aquí en el podcast, esa es la actitud que odio de los morenistas, ¿no? Esa actitud altanera de que, o sea, de que así le hago, ¿y qué? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Yo dudo mucho que ese dinero haya salido de sus bolsillos, ojalá algún día se lo prueben, pero es lo mismo, o sea, tenemos una persona súper polémica, con muchas acusaciones incluso de los mismos órganos públicos como lo era la Auditoría Superior de la Federación, que tendía a ser más crítica hace algunos años, pero bueno, y en lugar de que AMLO dijera, oye, hay una acusación, dices, contra sus hijos, órale, ¿no? Que los proteja, o sea, no lo paso, pero me parece normal, ¿no? Esperable, pues. Pero de Ana Guevara, ¿qué fregados? De hecho, justamente hace unos momentos, porque repito, estamos grabando esto jueves, fue el abanderamiento de la delegación de atletas paralímpicos. Y fue Ana Gabriela Guevara, estuvo obviamente el presidente, las atletas, y ahí dijo AMLO, bueno, ella tiene medalla de bronce, refiriéndose a Ana Gabriela Guevara, lo cual es raro porque en realidad ella tiene de plata, Sí. pero dijo, ella tiene la medalla de bronce, pero yo tengo la medalla de oro, porque por los ataques que me hacen los medios, entonces yo estoy aquí claro. para defenderla. O sea, Entonces, tú eres víctima, pero yo soy más víctima. muy raro. Voy a ver si les puedo poner el clip, si me da la vida. Sí, va a estar aquí. Hacerle un reconocimiento a Ana Guevara.
porque últimamente ya lleva algún tiempo la cuestiona. Nada más que ella tiene medalla de bronce en... No, de bronce. Yo tengo la de oro en cuestionamientos de los medios. Ana, te queremos mucho y tienes nuestro apoyo y nuestro respaldo. Ay, no. Y ¿sabes qué es lo peor? A ver quién toca en la próxima administración. Están los rumores de que va a ir Rommel Pacheco, que recordemos que es Dios cuate mío. que ha estado de chapulín entre partidos, del PAN saltó a Morena para ir a Yucatán y no ganó nada, y entonces ahí anda de que a ver dónde le abren la puerta. Pero así como con los superhéroes es como de muere joven y conviértete en un héroe o sobrevive lo suficiente para volverte un villano. Es como con los deportistas es como de retírate, Sí. o sea, haz algo con tu vida y retírate como para convertirte en un héroe, o vive lo suficiente como para convertirte en político mexicano, ¿no? Sí. O sea, Cuauhtémoc Blanco, Ana Guevara, Rommel Pacheco, y esos son los morenistas, pero en los demás partidos también hay un montón de casos. Rommel Pacheco era del PAN, pero bueno. Ujú. Pero bueno, así la cosa. Dicho eso, pasamos a la sección internacional. Bueno, en Estados Unidos, Kamala Harris, pues todo parece indicar que empieza a aventajar a Donald Trump en las encuestas. Tenemos ya algunas encuestas, no solo de medios demócratas como el New York Times, que saca esta encuesta en la que recordemos que tampoco le iba muy bien a Biden, ¿verdad? Pero ahorita sí le está yendo bien a Kamala, o parece que empieza a repuntar. De New York Times con el Siena College, donde empieza ya a superar a Donald Trump, pero también estaba viendo hace unos momentos The Economist, esta revista británica, que también dice, de acuerdo con nuestro modelo, ahorita está casi 50%, pero según lo que nosotros tenemos, Kamala Harris ganaría por un voto electoral en el colegio electoral, ¿no? Entonces, y sí, lo que parece evidente es que Trump se ve cada vez más trompicado, Más cada débil, vez más viejo. como que ya no sabe qué onda, se está amarrando del atentado, que me encantó. El otro día veía un video de él que decía, o sea, la primera vez que habló del atentado decía de que fue una experiencia traumática y no volveré a hablar de esto. Acto 2, 38 veces en sus mítines, y entonces las balas volaban sobre mí y yo sobreviví y tal, y me pasó por aquí la bala y yo hice así. Ubicas esa escena de Monsters Inc. Y me pasó como un rayo, Un rayo láser, y disparó con su rayo láser. Así, literal. O sea, como que ya no sabe qué. Y Somos unas personas bien ojetes, ¿no? De que burlándonos de un anciano, no me importa. Es un violador. O sea, Siguiente. no es un viejito que estoy viendo ahí en el parque, todo así, es un maldito infeliz. Y pues parte de lo que te refleja esta desesperación de Trump, y que no está sabiendo responder al menos el boom que ahorita hemos visto con Kamala Harris, es que tuvo que irse a Twitter, con el dueño de Twitter, con Elon Musk, a hacer una entrevista rarísima. Yo que creo además, que eso habla muchísimo de su desesperación, porque Trump en su pico es cuando abandona Twitter, cuando sucede el intento de... ¿Qué sería? De revocar los resultados electorales en los que había ganado Joe Biden, y entonces le quitan su cuenta porque consideran que a través de su cuenta de Twitter él impulsó teorías conspiranoicas que culminaron en esta situación violenta donde sí murió gente. Entonces le quitan su cuenta, él se crea su propia red social en la que es una burbuja totalmente, nadie que no sea trumpista aguerridísimo está ahí. O periodista. O periodista. Entonces no es un buen lugar para diseminar su ideología, para ganar nuevos votos. La gente que está ahí ya está ahí. O sea, una publicación de Donald Trump antes tenía millones de vistas y ahorita te tiene 10,000 likes. O sea, es una cosa dentro de su plataforma. Es una cosa ridícula, y él sabe que necesita estar en Twitter, para realmente llegar a esos votantes, porque ahorita Twitter nada más tiene la presencia de Kamala. Entonces, yo creo que por eso es que desesperadamente se agarra a Elon Musk de que, güey, por favor, preséntame, dame entrada porque me voy a regresar a Twitter. Y hasta ahorita que ella ha visto, no ha estado tuiteando. Entonces no sé qué pasa ahí. Pero bueno, dan esta entrevista que pues Elon Musk también es súper popular, a pesar de que tiene sus posturas súper ultra de radicales de derecha, súper fachas. Sí, es un tarado. Y una entrevista rarísima, porque además Elon Musk pues,
tampoco es así como que, qué bárbaro, qué buen entrevistador, ¿no? No. Entonces, Trump obviamente lo deja hablar de todo, habla de, ya saben, de estas acusaciones de fraude electoral que no hay ninguna prueba, habla de que, o sea, escuchen los comentarios que hace sobre de que con él no hubiera ocurrido la guerra en Ucrania, pero es que, o sea, cuando estaba Biden, pasaba desapercibido Trump, pasaba desapercibido cómo no había un hilo en lo que decía, cómo se va, ¿no? Pero ya sin Biden en la ecuación, pues ya se nota mucho más como Trump también, o sea, está mucho más lúcido claramente que Biden, no estoy diciendo que están igual, pero Trump también, o sea, dice cada cosa sin sentido. De señor viejito De ya señor aprendiendo a hablar. viejito que se le va y luego regresa y luego se le vuelve a ir. Entonces, se pone, incluso llega el punto en el que se pone, o sea, primero dice que la candidatura de Kamala Harris es un fraude, no un fraude, una estafa. Pero eventualmente o sea, como que llega a elogiar físicamente a Kamala Harris. Sí, rarísimo. De que se yo parece creo que a mi esposa, o no sí, sé qué. sí. No, yo escuché ese fragmento y lo tuve que fact chequear porque dije no es cierto. Y te juro encontré la parte en la entrevista en la que no, una cosa rarísima. Y dije, no, este señor ya está senil. Está hablando de Kamala Harris y dice, no, pues es que acaban de ponerla en la portada de la revista de Time. Y bueno, la verdad la pintaron y se ve muy bien. Se ve como una mujer, dice beautiful woman, ¿no? Dice beautiful woman 2 veces, mujer hermosa. Dice, se ve como una mujer hermosa. Sí, una mujer hermosa. Me recuerda a Melania, mi esposa. Y es como, ¿qué chingados estás diciendo? O sea, ¿estás bien? La respuesta es no. O sea, ya para que Trump esté elogiando de que está guapísima Kamala Harris, no porque Kamala Harris no sea guapa, pero es tu contrincante, güey. O Sí, sea, como ¿qué? O sea, en un segundo la estás atacando y que no, que sí, que ella es terrible, lo peor que le puede pasar al país, pero está bien guapa, ¿no? Es Como que sí me gusta, ¿no? Digo, ¿what? ¿Qué te pasa? O sea, no, ya se chaveta el señor. Entonces, pues bueno, está muy interesante ver lo que está pasando porque, recordemos, solamente va a influir en ese pequeño margen del electorado que está indeciso en 5 o 6 estados clave. El primer debate, por cierto, de los vicepresidentes, que normalmente no tiene mucho peso, pero siento que en esta elección pues va a ganar un poquito más de lo usual, entre Tim Walz, el gobernador de Minnesota, y el J.D. Vance, el senador republicano. Va a ser el 1 de octubre, entonces hay que guachar eso, pero también hay que ver qué pasa en los debates, porque Kamala es muy buena para estar preguntando y demás, pero no necesariamente Trump le va a contestar, no es uno de los interrogatorios que se vuelven virales en internet, y Kamala no es tan buena para responder, entonces vamos a ver cómo se da eso. Creo que va a ser, sí puede marcar diferencia el cómo les vaya en los debates a ambos candidatos, y bueno, hablando de candidatos, Venezuela, que ya se empezaron a tranquilizar las cosas, solamente, o sea, no queda claro cómo se va a resolver el asunto, pero no ha pasado mucho. Y pues básicamente lo novedoso es que supimos que Estados Unidos le había ofrecido bueno, surgió esta versión de que Estados Unidos le había ofrecido a Maduro, pues, indulto, o sea, recuerdas que te tenemos acusado de narcotráfico y así, nos olvidamos de esos cargos, pero ya vete, ¿no? Y pues bueno, o sea, Estados Unidos ahí poniéndole... No, pero ya salió Estados Unidos a desmentir eso. Sí, no, bueno, o sea, Estados Unidos desmiente, pero yo no dudo que haya ahí algo de verdad. Entonces, ¿por qué lo desmentirían? Entonces, ¿por qué lo desmentirían? A lo que voy es de que, o sea, me parece interesante que... O sea, está chistosa la versión, pero ya salieron funcionarios de Estados Unidos a decir que es falso. Bueno, ok, entonces, eso es falso. Pero bueno, por eso decía, surgió esta versión, pero me parece interesante cómo se intentan poner como las situaciones para darle una salida. No vería extraño. Ahorita lo que necesita Maduro, o sea, si Maduro se logra quedar porque tiene la fuerza, lo va a hacer. Pero si no, lo que necesitan hacer es crearle una ruta de salida. Porque si no, la otra es forzarlo y eso equivale a violencia, ¿no? Y eso es lo que nadie quiere, ¿no? Entonces, no me parecería descabellado que le creen esta ruta de salida. Y bueno, de pilón. De pilón, nada más aquí versión. Hemos llegado a la sección infomercial, donde
los voy a dirigir a otros sitios del internet. Saqué un video en el que hablo de este caso de Alfonso Obregón, que es un actor de doblaje que hizo más bien la voz de Shrek, y ya anunciaron Shrek 5 y resulta que detienen a este cuate acusado de abuso sexual. Entonces, si quieren saber más información sobre el tema, subí un video más a detalle en mi TikTok, y también voy a estar subiendo un video sobre un caso muy extraño que tiene que ver con la muerte de una mujer en un parque de Disney, y cómo Disney está tratando de argumentar legalmente para que este caso no llegue a una corte, sino que se medie afuera, que no tenga que llegar a un juicio, vaya. Entonces, eso lo voy a estar subiendo en mi Instagram. Y por último... Déjame, yo también me promociono rápido. A ver. O sea, yo también voy a subir un video de el caso de la familia de los Miller, unos influencers gringos, que, bueno, influencer la esposa, que pues vendían esta vida de lujos y de multimillonarios en los Hampton, en Nueva York. Y todo terminó en una tragedia brutal, y hablo un poquito del rol que juegan estas ideas de los roles tradicionales de género y el daño que provocan. Entonces, por allá estamos en TikTok, Sofi y yo, con estos videos. Y ya que hemos hablado de tantas noticias tan feas, tan desgastantes, una noticia buena para que nos vayamos felices. Imane Khelif, hemos hablado ampliamente de ella, la boxeadora argelina que termina ganando el oro, que acusaron sin pruebas de que era un hombre. Ella presentó una denuncia ante la Fiscalía de París por ciberacoso, por todos estos mensajes de odio que le llegaron. Pues la Fiscalía de París tendrá que investigar qué tanto fue coordinado, qué tanto fue orgánico, qué tanto fueron amenazas, y en particular en su denuncia presenta los nombres y denuncia a Elon Musk y a J.K. Rowling, transfóbica, también escritora de Harry Potter. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa ahí, vamos a ver qué sucede. Que hablando de los olímpicos, ya no nos dio tiempo de hablar de esto, pero el tema de la bailarina australiana de breaking, cómo estuvo en redes, lo estuve viendo todo el tiempo, tema chistoso, que también había ahí acusaciones de corrupción, en fin. Acusaciones de corrupción en el tema. Pensaba hacer un video, pero la neta ni sé bien del breakdancing, y como todos son acusados. Breaking, ¿cómo se dice? Breaking. Es que está como mal dicho breakdance. Breakdance. Bueno. Pero es como se le conoce normalmente, el breakdance. Pero bueno, el punto es que esta chava que fue por parte de Australia, que bailó espantoso y súper chistoso. O sea, fue chistoso y horrible a la vez. Horrible. Y resulta, para los que no han visto, que según esto, o sea, yo no he visto si está confirmada esta versión, pero que según esto, ella y su esposo organizaron el comité que iba a seleccionar a quién iba a ir por Australia, y básicamente su esposo dijo que ella iba, y no mandaron a otros que tenían pero más además talento. ella daba clases, tiene como un doctorado, según yo. Ajá. Y daba clases en una universidad sobre la historia y el trasfondo cultural del breaking, y es como, no manches, o sea, pero como la típica como persona blanca que estudia así de que estudios indígenas y voy a venir a hablarles a ustedes de como, y es como, güey, no, o sea, ya basta. Sí, no, ha estado en todos, en TikTok, Instagram, memes. No, o sea, ha sido un tema, y luego ya estaba hecho esto de que el breaking no va a ser deporte en Los Ángeles, pero también fue como de que por culpa de ella no va a haber ya más breaking. No es cierto, pero bueno, en fin, como a veces estos temas random se llevan parte de la agenda en los medios de comunicación. Y bueno, dicho eso, muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que si les gusta pues lo que hacemos Juanjo y yo, este programa de periodismo independiente, apartidista, crítico, y donde podemos decir lo que queramos, donde les escuchamos, pueden ayudarnos con una tacita de café al mes, unos 60 pesos, suscribiéndose a nuestro Patreon, y así les daremos en la descripción del video. Ahí está el enlace si se quieren unir, y les daremos las gracias al final de cada capítulo. Emoji de la semana, ¿alguien bailando? Canguros de Australia. Canguros de Australia. Porque además ella baila así, para los que nos están viendo, y dice que es en honor a los canguros. Bueno, canguros y gente bailando. Y ¿saben qué? No, tenemos que poner una pregunta, porque alguien nos comentó la semana pasada y nos dijo, es que para que haya verdadera interacción y como que YouTube... Hacemos muchas preguntas. No, pero es que les decimos en los comentarios que nada más pongan un emoji. Tienen que poner como varias palabras. Pero yo sí les pongo, que les estoy diciendo, pero bueno...
¿De qué les preguntamos? ¿Del caso Corral? ¿De las injusticias de la reforma ¿de qué será? No tiene que ser algo arbitrario que nos puedan responder. No, bueno, pero que... ¿cuál de todas las versiones del caso Mayo? ¿Creen que el Mayo se entregó? ¿Lo secuestraron? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué Lo pasó? engañaron. Sí, díganos cuál es Teoría. la teoría que más les convence, ¿no? Les decimos esto de los comentarios porque nos ayuda mucho en la interacción para que YouTube promueva este video y así nos pueden ayudar. Si es que no pueden darnos una tacita de café al mes, también eso se agradece. Un like, eso siempre nos ayuda. Dicho eso... Y compartir el video. Dicho eso, muchas gracias a nuestros Patreons: Mónica Otero, Arturo Monedero, Homero de la Fuente, Sergio Estrada, Eduardo Farfán, Juan Diego Razo, Daniel Santana, José Corral, Anne Cervón, Leonel Quiñones, Ana Martínez, María Medina, Jaciel Lara, Corrihuán y Arturo Flores. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.